Cuando ya tenía 17 años todavía tomaba la medicina. Y había veces que mi mamá se me olvidaba tomarme la medicina y me encontraba mi mamá por allá recostada, me ponía del lado del corazón una almohada o algo duro que, o sea, que como que algo, era algo, un dolor que es difícil es un dolor impresionante. Entonces, cuando esos hermanos vienen y me hablan del plan de salvación a mí, que de sanidad, ay, a mí me agradó mucho. Yo dije, ay, aquí está el plan. Entonces, paré la escoba y me puse a escucharlo. Y cuando el hermano empezó a darme el plan de salvación, el Espíritu Santo llegó a mi vida y yo me puse a llorar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa Redes de Esperanza, entrevistas a líderes cristianos. Hoy estamos nuevamente desde las instalaciones de la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo y hoy tenemos a una invitada, la primera mujer invitada, una sierva de Dios, prácticamente la fundadora de la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo aquí en San Antonio, Venezuela. Tenemos el privilegio de conocer su testimonio, parte de su vida. Y bueno, sin más palabras, comencemos. Y con ustedes, la pastora Doralba Salazar. Buenas tardes, pastora. ¿Cómo me le da? Dios me la bendiga. Amén, hermano. ¿Cómo se encuentra, pastora? Muy bien. Agradecida con el Señor Amén. y por usted, por tan lindo programa. Amén. Muchísimas gracias, pastora. De verdad es un privilegio para el equipo de Redes de Esperanza tener el privilegio de tener a la fundadora de la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo. Pastora, queremos saber, y toda la audiencia de Redes de Esperanza, ¿quién fue Doralba Salazar antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo y de qué ciudad es? Bueno, yo soy natal de Medellín, Antioquia. Ah, de Medellín. Soy paisa. Paisa. Ah, ok. Pero tengo mucho tiempo acá en San Antonio. Pero mi vida antes de conocer a Cristo era como una muchacha no muy recorrida, porque era de padres de esos abuelos rígidos, muy que yo le decía, mamá, voy a hacer una tarea, y ella decía, sí, vaya, anda, y cuando al momentico veíamos, ella estaba ahí. Entonces, venimos de ahí. Pero mi papá había conocido de Dios. Okay. Pero el problema es que cuando uno conoce a Dios y tiene un encuentro con el Señor, debe haber un cambio radical. No, mi papá no tuvo un cambio. Mi papá fumaba cigarro al escondido. Mi mamá, que no era convertida, le decía, tú hueles a cigarro. Y los evangélicos no vemos nada. Entonces, dos cosas, fumaba y metía. Entonces, no dio testimonio. Entonces, una vez, siendo yo a la edad de 17 años, yo dije, Señor, si verdad tú existes, si eres real, manda una persona que me hable de ese evangelio tan lindo que mi papá a veces nos ha hablado, pero no ha dado testimonio. Y como Dios dice en su palabra que Él responde, aún yo todavía sin conocerle, hermano, porque no conocía a Dios. Solamente le dije esas palabras así de sencillas. Y una vez recuerdo tanto, teniendo 17 años, estaba barriendo un cañito de mi casa, que había un patio y había llovido la noche anterior, y el cañito se llenaba de agua. Y mi mamá me dice, negra, anda, barra esa agua de esa zanja. Y yo, como muy obediente, yo fui a barrerla. Pasaron una parejita muy hermosa del movimiento misionero y se me acercaron y me dijo, joven, venimos a hablarle del amor de Cristo. Yo paré la escoba, me dio un impacto muy precioso, me gustó. Y yo dije, entonces me impactó y me quedé escuchando. Le dije, venimos a presentarle no solamente al Salvador, sino al Sanador. Y yo necesitaba las dos cosas. Amén, gloria a Dios. Al Salvador y al Sanador. Porque desde muy pequeña yo tenía un soplo en el corazón y mi medicina era, según un año, me iban aumentando la medicina. ¿El soplo en el corazón de Dios es de nacimiento? De nacimiento. Y
Sé que por la palabra de Dios dice que Dios siempre nos escoge desde cuando estamos en el vientre de nuestra madre, pero Así es. antes de que comenzáramos en la grabación, usted me estaba comentando algo sobre de su nacimiento. ¿Me puede contar un poquito? Y seguimos después cuando tenía 17 años. Porque mi nacimiento fue así. Estando mi mamá esperándome a mí, Ujú. a mi abuela, o sea, la mamá de ella, le dio una enfermedad terminal ya para morirse. Ah, ok. Entonces a mi mamá le tocaba muy duro porque le tocaba la casa y cuidar a mi abuela mismo. Ok. Entonces no, como que no resistió y yo me le vine a los 7 meses. Los 7 meses. Teniendo los 7 meses. En ese entonces no había tanta tecnología como Tanta hoy, medicina como o hoy en tanta día. incubadora, o no, era lo que las parteras le dijeran. Entonces la partera le dijo, Blanca, mi mamá se llamaba Blanca, le dijo, Blanca, si tú quieres que la niña viva, envuélvala en algodón En algodón. durante 2 meses. Wow. Cuando ella cumpla los 9 meses, tú vas a ver el cambio, hermano. Yo nací sin pelo, sin cejas, sin pestañas y sin uñas, solamente como un fectico. Ok, todavía le faltaba el desarrollo completo. Claro, faltaba el desarrollo De las uñas, de las del pelo. uñas, del terminal, Ok. el terminal. Entonces, mi mamá lo hizo así, conforme la partera le dio orden. Solamente cuando yo me movía, porque mamá dice que yo era un solo sueño. Ella solamente iba y me miraba a ver si estaba muerta o viva. Pero cuando yo veía que yo me movía, ella me regalaba un poquito de su leche materna con un algodón en la boca Para absorber. Wow. y que yo sacaba, medio movía y con eso me alimentaba. Pero el algodón fue el calor del algodón fue el que me hizo dar vida, o sea, dar los 2 meses que me hacía lo que le faltaba. Okay. Pero yo digo que no fue el algodón, ni fue la técnica esa que le dio la partera a mi mamá, fue Dios que tenía un plan con mi vida. Gloria a Dios, amén. Porque Sí. Dios cuando tiene un plan con una persona no se le escapa de sus manos. Amén. Así es. Él desde antes de darme vida en el vientre de mi madre ya me había escogido, entonces por eso viene todo ese proceso. Entonces yo creo que a raíz de todo eso yo nací con un pequeño soplo en el corazón. Y el cual, o sea, ya teniendo mesecitos, yo lloraba mucho, entonces me llevaron a un médico, el médico me examinó y le dijo a mi mamá que yo sufría del corazón. Entonces me trataron una medicina por la cual tenía que ir, al son que yo iba creciendo, la medicina me la iban cambiando. Okay. De peso de kilo me iban cambiando. Cuando ya tenía 17 años todavía tomaba la medicina. Y había veces que mi mamá se me olvidaba tomarme la medicina y me encontraba mi mamá por allá recostada, me ponía del lado del corazón una almohada o algo duro que, o sea, que como que un dolor que es difícil es un dolor impresionante. Entonces, cuando esos hermanos vienen y me hablan del plan de salvación a mí, que de sanidad, ay, a mí me agradó mucho. Yo dije, aquí está el plan. Entonces, paré la escoba y me puse a escucharlo. Y cuando el hermano empezó a darme el plan de salvación, el Espíritu Santo llegó a mi vida y yo me puse a llorar. Gloria Y a yo le Dios. dije, eso era lo que estaba esperando, le dije a la pareja. Ahí en ese momento así, donde estaba, no importó, oraron por mí, me colocaron las manos y ahí yo, desde ese momento yo sentí que en mi vida entró algo y que en mi vida fue diferente, porque aunque era una joven que no era tan recorrida, era muy amargada, hermano, demasiado, o sea, no, para mí que me hicieran reír o que me hicieran hablar era muy difícil. Era muy complicado. Era complicado, no podía sonreír, no sé si era por el dolor que yo siempre mantenía o porque Cristo no había entrado a mi vida, pero le cuento que desde que Cristo entró a mi vida, ay, tenga los problemas que tenga, yo sonrío, yo digo, Señor, tú eres el todo en mi vida, no tengo que cambiarte por esta situación o por esto, por aquello, no. Y le canto a Dios y le alabo, porque Amén. para eso fui creada y para eso fue que el Señor me rescató, para que alabar y glorificara su santo nombre. Amén. Gloria A los Dios. 17 años, luego fui bautizada el 15 de marzo del 1977. Ya se bautizó en la iglesia misionera. En la iglesia Movimiento Misionero, Movimiento misionero. donde conocí a Dios, donde me presentaron al Cristo. Ahí mismo en Medellín. Ajá, ¿sí? en Medellín. Okay. Entonces, no me había casado, era una joven de 17 años.
Entonces empecé a servirle al Señor, a salir al campo misionero, aún usaba botas cuando me tocaba que meterme al pantano y con muchas otras jóvenes. Y así sucesivamente. Muchas compañeras de las cuales nos convertimos hoy en día son pastoras también en Ay, Medellín, qué para la bendición. gloria de Dios. Y Gloria a otras, Dios. como en todo, en la viña del Señor, y otras están descarriadas, pero que hay algo maravilloso, hermano. Amén, gloria a Dios. Y entonces, a la edad de 20 años conocí a mi esposo en Su una convención, esposo se llamaba Luis Francisco Ortiz. Luis Francisco Ortiz. También fue pastor. Sí, Ok, Él cuando yo lo conocí era líder de jóvenes de la iglesia central en Bucaramanga del movimiento misionero. ok. Era líder. Entonces, al conocer a mi esposo, él me dijo, vamos a orar a Dios, porque eso no es decir que nos conocimos y nos casamos, no. Entonces, empecé a orarle a Dios y si es plan de Dios que nosotros seamos novios, antes de ser novios oramos a Dios. Amén. Y Dios nos confirmó. En ese entonces no había tantos teléfonos, eran puros telegramas. Puro un Sí, mensajito un mensajito y lo colocaba en telegrama y ahí le y llegaba a él esperar el tiempito que y llegue. él me lo respondía. Y con puras telegramas pasamos, hermano, le digo, ¿cuánto? Nada más duramos un mes. El Señor nos confirmó. Por mi mamá ya era cristiana, era una mujer de Dios, una mujer de oración, porque al yo Ok. convertirme oré a Dios por mi casa, mi familia, todas mis hermanas, 5 hermanas en la carne fueron convertidas a causa de mi testimonio Bendición. y mi mamá también se afirmó, se bautizó muy, muy contenta. Entonces mi mamá me dice, negra, ¿quiere que le diga algo? Entonces yo le dije, ella siempre me trataba negra. Entonces yo le dije, ¿qué, mamá? Y dijo que usted no nos va a demorar mucho acá. Y yo le dije, ¿y eso por qué? Porque con el joven con que usted está orando y está mandándose sus mensajitos, yo la vi salir de la iglesia con un velo. Yo le dije, Wow. mamá, sería emoción tuya. Entonces, porque no estaba yo así como tan emocionada. Esas mujeres que quieren casarse, no, Sí. Dios lo sabe, Dios lo sabe. Entonces ella dijo, no mamacita linda, me decía, no mamacita linda, es leer la verdad porque yo le haría a Dios y Dios me lo confirmó. Entonces yo le dije, si eso es así, que para la gloria de Dios será, le dije. Entonces, luego cuando él llega, confirma y dice, negra, nosotros no nos vamos a poner más de carticas, nosotros vamos a ser novios y no vamos a durar mucho de novio. Le digo, ¿cuánto fue el noviazgo a nosotros? 6 meses. 6 meses. 6 meses. 6 meses y ahí ya. 6 meses, porque Dios confirmó todo antes de yo ser novia de Él. Dios ya iba todo obrando como lo que Él hace tan lindo. Toda su Él perfección. confirmaba y 6 meses duramos de novio. Se me acercó una amiga y me dijo, negra, pues mi nombre era siempre negra para todo, por todos lados, porque mi familia es muy blanca, mi mamá era una española blanca y mi papá un moreno. Entonces qué salimos la familia mesticita, se llama, ok. en mi tierra le dice mestiza. Mestizo, sí. Entonces, pues yo era como la más morena y para ellos, para mi familia toda era negra, negra, negra. Entonces me dijeron, negra, ¿tú por qué te vas a casar tan rápido con ese muchacho sabiendo que tú no tienes sino 6 meses de novio? Uno tiene que quedarse a conocer. Yo le dije, si en 6 meses no nos conocimos, mamita, lo cierto es que esto ya está confirmado de parte de Dios. Amén. Entonces, cuando ella me dijo, bueno, pero tú estás tan segura, sí, yo estoy segura. Hermano, y duramos 6 meses. Los 6 meses luego hicimos planes para matrimonio, nos casamos. Y cuando mi esposo falleció, ¿qué crees cuántos años teníamos nosotros? 35 años de casado. 35. Uf, Y mi esposo tiene 10 años de casado, de muerto. Entonces teníamos 45 años de casados hoy en día. ¿y cuántos hijos, su hermana? Que tenía? 4 hijos, 4 hijos. 3 varones y una hembra. Ok. Y para la gloria de Dios, estábamos en Bucaramanga, mi esposo estaba de líder de jóvenes. Ujú. Y luego un hermano que se llamaba Humberto Ordóñez, que era el tabernáculo de Dios. Entonces Ok. nosotros empezamos a trabajar con ellos y cuando llegamos acá, había un pequeño grupo, habían como unas 5 personas. ¿En qué año deciden venirse a San Antonio? Pues como la iglesia me tiene 35 años, ¿en qué año?
En el 83. En el 83. En el 83. Cuando ustedes llegan a San Antonio, Ajá. en la iglesia del Tabernáculo de Dios, ahí está, si no estoy mal, estaba también el pastor El Ramiro Pérez. pastor, no, No, todavía no estaba ahí. pertenecía a lo que yo estoy hablando, el hermano Víctor, el que es hoy, ok. el presidente de la misión de la cual trabajamos. Ok, el que está en Bucaramanga. Ese mismo, Ok. ese mismo. Y en ese momento, Entonces, empezamos a trabajar con ellos con el hermano como con 5 años. Pero hubieron unas cositas por las cuales no se hubo muy de acuerdo. Entonces el hermano Víctor empezamos a trabajar, sacó la misión IME, o sea, y entonces empezamos a trabajar con él. Porque él le dijo, mi esposo le dijo, si quiere trabajamos. Y empezamos a trabajar y de ahí fue que empezó la iglesia acá. empezó la Y- iglesia misionera Ajá, Embajadores de ahí con nosotros estaba nuestro hermano Ramiro, un varón de Dios Amén. que pasamos, por los que pasamos de la iglesia, llegó a tener cinco miembros nomás y ahí estaba él con nosotros. Amén. El hermano Álvaro lo conocí siendo un joven, un peladito, y me ayudó a ver de los chinos pequeños, porque Walter, mi hijo, el tercero, nació aquí prácticamente, y el cuarto, yo traía 2 pequeños. Ok. Entonces, ellos nacieron acá y él me ayudaba a verlos porque él estaba colaborándonos a nosotros acá en la iglesia. Sí, Él hacía el papel de evangelista porque tenía un mensaje evangelístico muy bonito. qué bendición el hermano, el pastor Mm. Álvaro Correa. Hermano Álvaro Correa, ahí en la iglesia fueron casados ellos, el hermano Ramón y la hermana Nelly fueron casados porque también eran jóvenes, el hermano Ramiro también fueron casados ahí en la iglesia con su esposa, Qué bendición. o sea, ellos sí, para que Dios ahí, Y ya entonces, estando ya con la iglesia misionera Embajadores de Cristo, cuéntenos, hermana, qué procesos pasaron ustedes como iglesia, en familia, para llegar hasta donde están ahorita, hasta el sol de hoy, con la ayuda de Dios. hermano, uno de los procesos que marcó tanto y que nos dio tanto dolor era que nosotros quisimos comprar un local que es el que queda en el centro cívico, el que es ahora el nuevo Renacer, la iglesia ok, que sí. está ahí. Nosotros habíamos tomado en arriendo ese sitio, pero eran nada más las paredes y nosotros le colocamos piso y como una enramada. Se Ok. dice una enramada y techo. Ujú. Techo. Y colocamos el púlpito y silla. Quisimos comprar eso y la señora que era dueña de eso, ella vivía en Caracas. Y cuando nosotros quisimos hacer el negocio y le dijimos que nos esperara, porque había otro adelante de nosotros para comprar, que nos esperara mientras nosotros hablamos, la respuesta de ella fue, dijo, ustedes son unos tristes colombianos, regresen para Colombia. ¿Ustedes qué tienen que hacer aquí en Venezuela? Entonces, cuando esa señora nos dijo eso, mi esposo dijo, no, ese no es el hecho, mi señora, ese no es el hecho de que usted me diga eso, porque aquí no me trajo no el nombre. Aquí me trajo fue Dios. Y si Amén. Dios me trajo aquí, bueno, ese lugar no es para mí, no es para mí. Pero Dios no me muevo de acá si Dios no me dice, váyase de acá. Amén. Pero como Dios me trajo aquí, yo sigo aquí, señora Petra, le dijo. Entonces él dijo, pues quédese, haga lo que usted quiera, porque era un poquito drástica la señora. Un poquito altanera. Sí, bueno, se le dice así. Y eso fue lo que más me marcó a mi dolor. Yo decía, Dios mío, ¿por qué nos tienen que mandar otra vez? ¿Cómo se le ocurre que nos van a mandar otra vez? Que mi esposo se plantó. Otra de las cosas, estando nosotros, el cristiano, por hermano Larry, por más necesidad que tenga, no deje de dejarse llevarse ni mover por cualquier brindis, como le dijera yo, que lo lleve a fracasar, ¿sí me entiendes? Sí, Por ejemplo, nosotros estamos pasando una necesidad muy grande, teníamos 4 hijos y no había una buena entrada. Y se le aparece un hombre, ponga el testimonio que no diga si lo sabe, se le aparece un hombre y le toca la puerta a mi esposo y le dice, ¿usted es el pastor de esta iglesia? Sí, mucho gusto, yo me llamo fulano de tal, para la gloria de Dios. Y entonces dijo, ¿puedo seguir? Dijo, claro, siga. El hombre le dice, mire, le tengo una propuesta, que usted puede salir de la pobreza. Y mi esposo, pues estábamos pasando un momento difícil con los niños y eso. Y él le dijo, sí, pero quiero oír la propuesta. Entonces dijo, tengo unas cajitas en la parada por las cuales necesito pasar y necesito que me las guarde acá. ¿Usted no me las puede guardar? Entonces mi esposo le dijo, ¿cajitas?
Y mi esposo sí se más o menos calculó que era, pero él haciéndose el que no sabía, le dijo de qué mercancía, pero qué clase de mercancía. Digo, no, eso no lo puedo decir todavía, es cuando acompáñeme. Y cuando estemos en la parada, este Jeep que yo traigo se lo dejo a usted, se lo regalo. Y aparte de eso, yo le doy para que usted compre una casa y pueda mantener a esos niños. Entonces, a mi esposo le estaba sonando porque hay que ser realista, cuando usted está necesitado y viene una oferta, le va Estaba sonando. sonando la idea. Le estaba sonando la idea, pero tampoco dijo, no, Espíritu Santo, no me vas a dejar de entrar en un negocio ilícito, guárdame, guárdame. Y dijo, voy a ir con usted a la parada. Y mi esposo dijo, por todo el camino decía, Espíritu Santo, tú vas y me vas a dar la autoridad. Cuando lo llevó el Manolari a la parada, no era ninguna mercancía, era esa otra mercancía Mercancía mala. ilícita, ilícita que probablemente a mi esposo lo podían embalar ahí. Y como iglesia cristiana, ¿cómo iríamos a quedar nosotros? Cuando mi esposo hizo, ay, le dio un susto y ¿sabe qué hizo? No, amiguito, y salió corriendo, ni siquiera no se despidió del Señor, nada. Mi esposo me contó y dice que fue un temor tan profundo que él solamente cuando él le mostró, dijo, mire, esta es la mercancía y le voy a dar esto y esto, y dijo, no, yo no soy de esos. Y que él dice que ni se despidió de ese señor y le dijo, y que cuando ya venía bien lejito, le dijo, Espíritu Santo, muchas gracias por no dejarme enlazar en lo que yo no tengo que enlazarme y por dejarme abrirme los ojos para yo saber y entender que yo dependo de ti, no dependo de cosas ilícitas ni del hombre. Y así, y cuando llegó me dijo, mi amor, preferimos seguir comiendo la arepita así como papito Dios nos la dé, que comer güey engordado y que salgamos embalados como cristianos acá. Entonces, mi esposo le dio, esas son dos anécdotas de las cuales hemos vivido en la vida cristiana, pero también hemos visto la gloria de Dios, hermano Lari. Yo recuerdo una mañana que yo me levanto a despachar a los niños al colegio, no tenía nada. Entonces yo le digo, me arrodillo, le digo, papá Dios, tu palabra dice que tú eres mi proveedor y mi sustento. Yo puedo pasar todo el día sin alimento y sin comer porque soy mayor y mi esposo también, pero los niños, Señor, no nos dejes en vergüenza. Ellos van a decir que por trabajarte a ti los colocamos a aguantar hambre. Entonces, yo hablando con Dios así y alistándole los uniformes y todo, hermano, eran las 5 de la mañana, ¿y qué cree? Tocándome a las 5 de la mañana antes de hacerle desayuno a los niños, porque yo los despachaba a las 7 en punto. Me tocaron duro la puerta y yo voy y salgo y abro. Mi hermana, una hermana mía que era viuda, que no tenía marido, que no tenía ni hijos que la mantuviera, la hija estaba pequeña todavía en estudio. Llegó y me dijo, negra, toda la noche yo no pude dormir, el Espíritu Santo me dijo que yo tenía que alistar esto y esto y esto y esto, y que por lo mío no me afanara, porque Él me iba a proveer a mí, que viniera rápido a proveerte a ti. Y hermano, traía pollo, traía queso, huevos, harina, me puse y fue el día que más desayunamos precioso. Dios es un Dios bueno. Amén. Cuando nosotros empezamos a confiar en Dios y a creer que Él es el sustentador, Él mueve a quien tiene que mover. Así es, hermana. Solamente es creer y esperar en Él, porque es que a veces la situación nos acosa y nos pone confusos, ¿cierto? Y nos pone quejambrosos, quejamos allí, pero cuando dejamos la queja a un lado y empezamos a bendecir a Dios por encima de la circunstancia, vemos la gloria de Dios, hermano. Amén. Vemos la gloria de Dios. Qué bueno, Vemos mi la hermana. gloria de Dios. Wow. Hermana, ¿en qué momento, en qué año falleció su esposo, el pastor? Mi esposo falleció el 14 de enero. Y hace 10 años, o sea, del 14. No, 2015. del 15, del 2015. 2015. Okay. Del 2015 falleció él. Lo bueno fue que fue con usted con quien empezó la obra. No, y la muerte de él fue muy linda, hermano. La muerte de él fue muy linda, muy hermosa. No vamos a decir que orando o leyendo la palabra, pero fue un hombre que habíamos entregado la obra hacía ya unos 10 años, 8 años, no recuerdo mucho, porque pues el tiempo ahorita como está corriendo, unos 8 años, y él la había entregado y había dicho, pero por entregar la obra de Dios yo no me voy a condenar,
yo sigo hablando de la palabra de Dios. Y él era un hombre que él trabajaba en el telecable cobrando ese telecable, el telecable. Sí, Y también trabajaba vendiéndole pólizas a mi hija que tiene una funeraria. Y él, a la persona que se encontraba, él le hablaba de la palabra de Dios. Yo recuerdo que estando en los últimos días, que a los 5 días fue internado en el hospital, él salvó un hogar, porque el hombre estaba con una botella y un cuchillo acá, estaba en un caño, en una andén. El Espíritu Santo le dice a mi esposo, anda, dale la palabra a ese hombre que está necesitado y va a cometer un error irrevocable. Entonces él dijo, mi esposo dice, Espíritu Santo, voy a obedecerte. Y él se le acerca y le dice, amigo, vengo de parte de Dios a darle una palabra, porque Dios dice que usted está así, así. El hombre se puso a llorar y dijo, veo que sí es Dios que me está hablando, porque ¿qué hombre me va a decir que yo voy a cometer un error? Y entonces mi esposo le dijo, pero lo que quiero saber es qué error va a cometer, porque eso sí no me lo reveló Dios. ¿Sí? Entonces cuando el hombre le dice, el error que voy a cometer, sí, mira, y se alza la camisa y muestra el cuchillo, un cuchillo grandísimo. Y le dijo, es que voy a ir a matar a mi esposo, lo voy a picar y me voy a ofrecer a la autoridad y lo voy a pagar con toda mi gana. Entonces mi esposo le puso la mano en el hombro y le dijo, amigo, no lo haga. Y empezó a hablarle, porque usted va a pasar en una cárcel, posiblemente su conciencia no lo va a dejar. No, perdone. ¿Qué le hizo su mujer? No, llegué de viaje y cuando abro la puerta estaba él con otro hombre en la cama. Y en mi cama, ¿cómo va a ser? No perdono eso. Dios, sí, Dios es tan lindo que vino a perdonar. Y el Espíritu Santo le dio una palabra que ese hombre se puso a llorar. Y dijo, en verdad, amigo, él lo abrazó y le puso la mano en el hombro y le dijo, de verdad, amigo, que fue Dios que me lo mandó. Voy a ir a perdonar a mi esposa. Entonces salvó una vida. amén. 2, porque su esposa y a él. Y a los 5 días fue que mi esposo recayó, lo metimos al Lealmo allá, y falleció, pero no lo habíamos metido el día anterior, fue como 24 horas nomás. Ok, hermana, triste saber pues el final de su esposo, pero que sabemos que está en un mejor sitio, que se ganó la corona de vida, Claro como que dice la sí. palabra de Dios, y que la obra sigue, como también la obra sigue también después de que tuvimos la pérdida de nuestro pastor Álvaro Correa, También. gran ejemplo de verdad para la iglesia. Y cuéntenos, pastora, aparte de todo lo que ya lleva la iglesia, con muchos jóvenes que se han integrado, que hasta donde yo sé, la iglesia comenzó con pocos miembros, como lo está diciendo usted, con 5, pero fue avanzando. Fue avanzando. Llegamos al tiempo donde habíamos 70, pero la obra de Dios es así. Va llegando y va saliendo. Se van de viaje o se regresan a un lado o van para otra iglesia, quizá, pero la obra de Dios es así, hermano. Y en todo el transcurso de estos años que han pasado con la iglesia, ¿han habido divisiones? ¿Han habido quizás momentos de que yo sé que como hermanos nos entristece que a veces se vayan quizás con un mal pensamiento, con algo de hacer un ministerio aparte, pero divididos de la iglesia? Pues desde el momento en que nosotros estuvimos pastoreando, no hubo así que hubiese divisiones así, no. Siempre hubo una firmeza muy linda y eso. Quizá ahorita cuando esté el hermano, no sé si fue unas pequeñas... Lo único que sí he sabido que usted conoció al pastor Anderson desde muy niño. No, yo no conocí al hermano pastor desde muy niño, desde antes de nacer. Desde antes de nacer. Wow, porque, venga, le cuento, mi esposo pagamos arriendo para la iglesia, entonces mi esposo contrataba un lugar grande, como de varios apartamentos, y en un apartamento vivía nuestro hermano Álvaro y nuestra hermana Marta. Ok. Y entonces, por eso es que él, como si fuera su mamá, porque pequeñito, le cambiaba los pañales. Marta salía y me decía, hermana, ahí le dejo el niño, le recomiendo el niño. Yo lo veía, para él mi hijo. Qué bendición. Para él mi hijo. Amén, amén. Y ahí la semilla la dio siempre, pastor, porque hoy es el líder Sí, de la iglesia. y mire tan lindo Dios. Porque al que había llamado Dios era el papá.
al pastor Pero el Álvaro. papá fue un poquito duro, Ah, porque mi esposo le decía, Álvaro, por cariño, Álvaro, tú tienes un ministerio evangelístico, por favor, Dios te ha llamado a que le sirva. No, el hermano Álvaro metía la cabeza a negocios y por donde metía la cabeza a negocios fracasaba, porque el ay, Señor no lo había llamado a negocios, el Señor lo había llamado a que le sirviera. estaba terco el pastor Sí, con entonces Dios. cuando ya el hermano Álvaro tomó la decisión hace 2 años de venir aquí a recogerse y a servirle a Dios y plantar esto de remendando las redes, que es el ayuno, ya el Señor, ¿sabe qué hizo el Señor? Ay, no, voy a agarrar este amiguito y me lo voy a llevar porque yo creo que tiene otro plan en la cabeza. Yo Amén. lo sabía porque él me había estado contando, que Ay, tenía ganas de meterse en un negocito porque él dijo que para a tener ingresos. Y entonces, pero bonito lo que Dios hace, lo Amén, preparó sí. y le dijo, porque Dios conoce, hermano, Dios conoce nuestro corazón y conoce Amén. nuestros anhelos. Y si Él vio que dejándolo mucho tiempo, Él sabía, iba a volver y lo sanaba y lo restauraba, y si iba a volver a meter en negocio, no, mejor lo salvo y venga para acá, amigo. Se lo llevó. Se lo Y, llevó, pero pero bien llevado, dejó de una la legal. obra, dejó un legado, Dejó un porque legado. todos los que hacían el grupo con él Ah, qué belleza. siguen ahí firmes también. Así es, así es, Qué bendición. así es. Hermana, cuéntenos, sus hijos se congregan. Mis hijos, pues, como le dijera, me es lamentable decirle, pero mis hijos yo los levanté en los caminos de Dios con mucha reverencia Amén. hasta que ellos tomaron sus Sus propias propias decisiones. decisiones. Ok. Mi esposo sufría mucho. ¿Por qué sufría? Porque él decía, no, yo como pastor, yo quiero tener mis hijos que le sirvan a Dios. Entonces, él una vez abrió la palabra de Dios en Deuteronomio, donde dice que el padre no dará cuenta a su hijo que el padre no dará cuenta por su hijo a Dios, Ok. ni el hijo dará cuenta por su padre, que cada uno dará cuenta a Dios de sí por sus obras. Entonces de ahí él empezó ya a decir, bueno, se los dejo en tus manos, Señor. Amén. Tengo 2 hijos, los cuales, por ejemplo, el mayor, él se congrega. Y mi hijo Walter, él toca el bajo allí en el bajo o para lo asunto de la música, allí en Ok. el Emanuel. O Ahora, sea, ahora. eso. Ok. No, o sea, con lo de los instrumentos y eso allí. O toca la batería, pero le sirve a Dios, le sirve a Amén, Dios. gloria a Dios. Me gozo por eso, porque no importa que él no esté aquí conmigo en la iglesia. Y yo no lo obligo ni le tampoco le digo vaya, porque el Señor cuando venga, Él no va a venir a buscar una denominación. Ah, eso sí es verdad. Él va a venir a buscar un corazón bien preparado Amén. y que esté bien sanado y un alma bien renovada. Eso es lo que Él viene a buscar de cada Amén. denominación. Él no viene a decir, no, es que la denominación tal vengo yo a buscarla. No, Señor, No, no, totalmente totalmente eso es diferente. así es. Ajá. Así es. El Señor nos va a dar una gran sorpresa allí, cuando Él empiece porque de cada dominación hay gente muy santa, hermano. Lo importante es que le está sirviendo a Dios, Le está sirviendo a Dios. adorándolo. Y los otros 2 están apartaditos, pero como le dijera, el temor de Dios como que no se les ha ido tanto porque ellos siempre en un momento apremiante o difícil o algo así, siempre están invocando a Dios o colocando música cristiana. Por ejemplo, conmigo hay uno en el cual yo no admito que en mi casa se ponga música mundana, Ok. ni vaya a entrar gente de la cual No se permite. no se permite. La casa O está sea, consagrada para él es tan lindo que ellos tienen unos reglamentos y hermano, lo más lindo es que mis hijos me respetan como una sierva de Dios. Qué bueno, qué Y bendición. en mí, yo veo que ellos me respetan como una sierva de Dios. Y me colaboran como una sierva de Dios. Y me atienden como una sierva de Dios. Y eso es bonito, hermana, que ellos tengan esos principios que su esposo y usted le enseñaron a ellos y que aún así ahorita ya siendo adultos respeten que su casa es para Dios, porque lamentablemente hoy en día en los tiempos que estamos viviendo los jóvenes no respetan a No los respete padres. eso, es lo correcto. Así los padres sean cristianos, sean creyentes de Dios, no respetan y les pasan por encima, ¿sí? Sí, así es. Ponen la música que quieran poner, hablan de una manera que uno se queda O toman en el frente de su casa con sus también, amigos, y hacen recochas. hacen cosas que al final de cuentas cuando se meten hasta en problemas, Así en es. dificultades, son los padres los que terminan dando cara por ellos, Así es. sacrificándose por ellos.
Qué bonito, en verdad, pastora, que ese ejemplo se mantenga en sus hijos y que siga perdurando ahí la palabra de Dios. Y aún también le doy gracias a Dios, hermano, porque también mis vecinos me respetan como una sierva de Dios. Amén, qué bueno, qué Si, bendición. por ejemplo, ellos necesitan, no son convertidos, pero si ellos necesitan de una oración y tienen una persona enferma, vienen y me dicen, hermana Dora, venga, necesito que venga y haga una oración, o necesito que ore por este problema, porque mis hijos tienen este problema, están pasando este momento difícil. O sea, en mí me ven Qué bueno, como una mujer de Dios. qué bendición, pastora. Y bueno, pastora, sé que ahorita con los grupos bíblicos, ¿cómo le está yendo allá en el sector donde Bueno. usted vive? 5 de julio, ¿cierto? 5 de julio. 5 de julio. Bueno, con los grupos bíblicos no, vamos a ser sinceros, porque nosotros no nos podemos engañar. No, A Dios claro. no lo podemos engañar. Amén. Yo puedo decir, llegar y colocar fueron tantos, no, habemos pocos, porque pues sí, habemos como unos 6 o 8 líderes, se puede decir, o hermanos de acá, mayores, o sea, que ya son bautizados y todo, pero algunos por causa del trabajo no se congregan y así, entonces, pero sí hacemos el culto, así sea, con 9 niños y 5 o 4 hermanos, pero ahí el grupo no se acaba. Ahí sigue Ahí el está, avivamiento, ahí está. igualmente orando a Dios, qué bendición. Ahí está. Que si llega uno diferente, una semana, a la otra semana no vino ese diferente, viene otro, pero ahí está, ahí estamos. Amén, qué bendición, hermana. Hermana, en los últimos años, ya con la iglesia, yo entré cuando estaba todavía en el Green Center. Sí, estoy hablando del 2000, finalizando el 2020. ¿Sí? Yo fui entrando, fui caminando poco a poco. Yo la empecé a conocer a usted allá. Ya sabía por boca de varios líderes que usted era prácticamente una de las fundadoras, pero no tenía el privilegio de hablar con usted, de estrechar su mano y todo eso. Pastora, durante todo el tiempo quisiera saber si ha sentido más cerca y más claro la mano de Dios sobre su casa, sobre su vida. ¿Quiere que le sea sincera? Sí, Anoche, usted vino anoche. Anoche el Sí, Señor claro. dio una palabra tan linda, la cual yo me quebranté mucho. Porque Dios usa a mi hermano Anderson. Dios lo usa Amén. grandemente. El pastor predicaba sobre devolver Adormecimiento. el O sea, que adormecimiento, había correcto. que despertar el El espíritu espíritu. adormecido. Amén. Y en estos días yo le decía al Señor, ay Señor, despierta mi espíritu adormecido. ¿Por qué? Porque el golpe de la partida de mi esposo fue un poco dura. Correcto. No puedo decir lo que decir. Podemos olvidar, pero hermano, quedan las cicatrices. Total. ¿Sabe qué es una cicatriz? Que cuando a usted le hacen una operación, usted se baña o se mira en el espejo y usted dice, ahí mismo trae recuerdo cuando le echaron un cuchillo a usted, Sí. cuando lo metieron allí, porque fue una cicatriz, ¿cierto? Quedó marcada. Pero para la gloria de Dios lo he superado. Y no, pero que con pasión y pasión de servirle a Dios cuando tenía el cargo de la obra. Ahorita, yo le voy a ser sincera, vivo una vida reposada, Amén. sin tanta preocupación de la obra. Sin tanto Porque es estrés, que la obra es un estrés, hermano. sí, Es un yo, estrés. yo hizo de verdad como le toca al pastor. Así Le es. toca Y yo misma lo miro. ¿Y sabe qué yo le digo? Sí oro por él mucho. Yo le digo, Señor, como tú lo colocaste joven, que explote todo lo que tiene ahora joven, Señor. Esas fuerzas, yo oro así, con papá Dios yo oro así, al destapado. Y que explote todas esas fuerzas, toda esa energía, porque tú lo escogiste joven. Señor, yo ya te serví cuando era joven, Señor, y tenía mis niños pequeños que me tocaba que carretearlo, no había ni un set, hermano. Con ellos a pie desde el 5 de julio, 4 peladitos para ir para acá. Y a pie es un trote duro. O sea, a nosotros nos comimos las verdecitas, mucho, que gracias a Dios que Dios le ha dado crecimiento, porque esa fue nuestra oración de la columna. No solamente de mi persona, la hermana Belén, la hermana Nelly, la hermana Chelita, orando para que el Señor le diera el crecimiento a la obra y que esta obra que no nos dejara en vergüenza, que diera una obra grande. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Amén. El resultado de esas oraciones, hermano.
Amén. Eso es lo que Totalmente. podemos ver. Entonces de eso me gozo yo. Pero en esos días le decía el Señor, Señor, despierta ese espíritu adormecido porque yo quiero sentir esa pasión, Señor. No voy a decir que yo en mí, yo soy una mujer que le agrado a Dios, que le sirvo, que si me van a buscar para una oración, que sí, pero uno se conoce espiritualmente, sí, como esa pasión por Él, por acercarme más a Él y estar más de cerca. Amén. Y entonces me agradó mucho la palabra de anoche, del que despertar ese espíritu adormecido. Sí, Y yo es cuando muy salí le dije, pastor, qué palabra, esa era la que yo le poderosa decía al Señor. palabra. Esa era la que yo le decía al Señor en oración, Señor, despierta mi espíritu adormecido. Amén. Yo creo que ese debe de ser la palabra de todo creyente cuando ve que va decayendo, hermano. Amén. Decirle, Señor, estoy como dormido, despiértame, ¿sí? Pero nosotros no hablamos del adormecimiento físico, es del adormecimiento espiritual, Espiritual, total, espiritual. correcto. Porque usted cuando está cansado, usted necesita descansar y necesita dormir para descansar ese cansancio, ¿cierto? Pero es espiritualmente, hermanos, espiritualmente. Pastora, ya para ir finalizando, yo quisiera preguntarle, ¿sus padres todavía siguen vivos? No, mis padres no. ¿Cómo van a seguir vivos si yo ya soy una abuela? Yo me sorprendí Una el abuela. día con lo del pastor Álvaro, saber que estaba todavía viva la mamá. Ah, pero es que Sí. dígame, Pero, la abuelita Belén es una bendición, amén, gloria a Dios. demasiada bendición. Mire, se fue más fácil el hijo joven que la hermanita Belén, una buena columna, mi Amén. hermanita Belén, una buena columna de esta obra, porque en oración, en ayuno, esa no se quebranta para ayunar nada, sus abuelitas eran una bendición. Y no, mis padres no, mucho tiempo. Bueno, mi mamá tiene lo mismo de mi esposo de muerte. Ah, Mi ok, mamá muere en diciembre y mi esposo muere en enero. ya. Su Mi, mam- papá alcanzó a convertirse ya. mi papá se alcanzó a convertir cuando le contaba al principio, el ya ver nuestro testimonio eso, mi papá se recogió espiritualmente. Amén, O sea, gloria a Dios. se restauró, porque él conoció al Señor, pero de ahí más no tenía un testimonio. Pero Ok. al ver el testimonio nuestro de mi mamá y de mi vida y de mis otras hermanas que el Señor fue trayéndolas y salvándolas, entonces mi papá se restauró. Mi papá también partió con el Señor. Amén, gloria a Dios. Pastora, un versículo de la Biblia que le guste, le encante o que le haya marcado. Que me haya marcado. Bueno, desde que me convertí a mí me gusta ese texto que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. Amén. Y Gloria a Dios. siempre me encanta que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, gloria a O sea, Dios. es tanto el amor de Dios que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Gloria no a hay Dios. otro que haya dado la vida por rescatarnos, por darnos salvación, sino Cristo. Amén. Él fue el texto que me marcó y a mí me encanta, me encanta, me encanta. Pastora, entonces ya para finalizar, no quiero perder el privilegio y la oportunidad de que usted haga una oración para el programa, para todos los que ven Redes de Esperanza, para el equipo, que el equipo como tal es mi esposa y mi persona, aunque no estuvo hoy mi esposa por unas cositas que estaba haciendo, pero el equipo es como tal mi esposa y yo. Y para todos los que ven siempre la entrevista de Redes de Esperanza, pastora. Que haga una oración. Ujú. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, Bendito Rey de Gloria. hoy en este momento te agradezco a ti, oh Dios, y agradezco a mi hermano por haberme invitado a su programa. Gloria a Te Dios. doy gracias por la vida de él, Bendito también Rey de por la Gloria. vida de su esposa. Gracias, mi amado Dios. Muchas gracias por ellos, mi Rey. Te pido que tú seas obrando y trayendo bendición a través de estas redes, mi amado Dios, y de que cada persona que a través de estas redes puedan mirar, bendito Dios, tengan una bendición, Señor, oh Dios, tengan un mover de tu Santo Espíritu, sean conmovidos, mi amado Dios, porque tú eres el Dios grande, el Dios que nos diriges, el Dios que bendices, el Dios que levantas, el Dios que provees. Hoy te doy gracias, mi amado Dios, y te bendigo, y te digo que tú eres el Rey de Reyes y que no hay otro como tú. Trae bendición, Dios, a este programa, que cada persona, oh Dios, que lo vea pueda ser bendecido a través de este programa, mi Rey. En el nombre de Jesús te lo suplico. Muchas gracias, mi Dios.
Amén. Pastora, redes sociales para que la sigan. No, ¿No? tengo Facebook. Solamente Facebook. El Facebook. ¿Cómo sale en Facebook, pastor, para que la sigan? Es que en el Facebook no, pues no, o sea, casi a mí no me gustan las redes, Ok. no. Solamente Facebook y no pongo tampoco nada en el Facebook. No. Solamente entonces la También. iglesia. Que Sí, sigan la iglesia nomás. Ok. Ya saben, en la descripción del video voy a solamente el Facebook, el enlace de la iglesia, De la iglesia. Iglesia Misionera Embajadores de Cristo, Venezuela. Ya saben, Embajadores de Cristo, Venezuela en Facebook. Y ya saben que estamos en YouTube como Redes de Esperanza TV. Este testimonio de la pastora también va a estar en YouTube. Así que muchísimas gracias, pastora. ¿Verdad? Dios me lo Muchísimas bendiga. gracias Gracias. por la oportunidad, por haber dicho sí al programa, por haber aceptado esta entrevista. De verdad es un privilegio haberla tenido aquí, Gracias. a la fundadora de Embajadores de Cristo. Amén, hermano. Muchísimas gracias. Igualmente. Bendiciones para todos ustedes.